Bienvenidos al barrio, les habla Anexis Morales. En este nuevo episodio del Barrio Podcast de Diseño conocemos la historia de Javier Román. Javier se formó como arquitecto, estudió en la Escuela de Arquitectura de la UPR Río Piedras, además hizo maestría en arquitectura fuera del país. Pero además de eso, Javier es un excelente escritor y fotógrafo, fundador y editor de la microeditorial Rockstar. Y hablamos, ¿verdad?, del proceso, de cómo realizó su último libro, que publicó en el 2016, el cual se titula Sonidos del Avistamiento, donde documentó aves del Viejo San Juan, en Puerto Rico. Y vemos, ¿verdad?, cómo a pesar de que su formación fue en arquitectura, se ha dedicado más a lo que es el ámbito editorial y el diseño gráfico. Adicional a eso, este podcast es auspiciado por Chapín. Si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapín. Nos consigue en las redes sociales, Facebook e Instagram como El Barrio Diseño. Nos puedes escuchar en www.elbarriodiseño.org y SoundCloud nos consigue como El Barrio Diseño. Espero que esta conversación sea de su agrado y nada, pasemos ya. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Javier Román, escritor, diseñador, fotógrafo. Bienvenido, Javier, al barrio. Yeah, gracias por tenerme. Bienvenidos aquí, también ustedes, a mi casa. Bueno, Javier, yo rompo, ¿verdad?, con la pregunta y la iniciativa, ¿verdad?, de ¿por qué diseño? ¿Por qué escoges el tema del diseño? Y cómo, ¿verdad?, te mantiene en el campo del diseño. En tu caso es un poquito peculiar, ¿verdad?, porque también eres escritor, pero lo hace interesante, ¿verdad? ¿Cómo has llevado estas dos carreras juntas? Sí, eso ha sido una locura por muchos años. ¿Por qué el diseño, mano? Porque ¿por qué no? ¿Me entiendes? La habilidad de todos los diseñadores de poder imaginarse la realidad de otra manera y cambiarla, cambiar cualquier aspecto casi de toda la realidad, ¿verdad?, a través del diseño, pues tener ese poder y ejecutarlo dentro de la rama que tú estés, ¿verdad? En este caso yo lo más que he hecho recientemente es diseño de publicaciones, diseño editorial. Pues hermano, fascinante eso. Y si no lo puedes hacerlo, imagínate. ¿Cómo fue, verdad, esa... ¿Por qué no hacerlo? Esa transición cuando estabas en la escuela superior y decidiste irte a estudiar, ¿verdad? ¿Cómo? Entiendo que llegaste a estudiar arquitectura, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, eso es una cosa bien causal. Eso yo creo que es culpa de la ¿cómo es que se llama esta gente que los career organizers, ¿cómo es que se llama? La gente esta que había en high school, que veía tus intereses y que te decía como un... Sí, que iban con el examencito que tiene un nombre, esta gente tiene un nombre... Los consejeros estudiantiles. Los consejeros estudiantiles, sí, o algo así. Sí, career advisors, qué sé yo, cómo le llama a esa gente. Bueno, pues yo era el tipo que dibujaba, el tipo de la clase que dibujaba a todo el mundo y que montaba el periódico y que escribía. Wow. Y el tipo que dibuja, que hace las fotos del dibujo de la clase de senior, tú sabes, y hace todas las camisas y todas las pendejas. Yo creo que muchos diseñadores tienen que haber empezado por ahí. Y en ese caso, pues yo tenía esa aptitud. Y mi familia pues no es rica, así que nunca se me hubiera ocurrido estudiar arte ni nada por el estilo. ¿Dónde estudiaste? Así que arquitectura era como una alternativa en la escuela de arquitectura de la UPI, de Río Piedras. Era como una alternativa que combinaba todas mis facetas creativas con algún tipo de quehacer que se veía más o menos legit en aquellos momentos. Tú sabes, que se veía como yo vengo de una familia bien técnica de ingenieros y gente más científica. ¿Y cómo fue, verdad, esa experiencia durante los años de estudio en la UPR, verdad? Porque me gustaría saber cómo
te fuiste encaminando, ¿verdad? A lo que fue el diseño gráfico y la parte de escritura. Pues la escritura realmente yo nunca la dejé. O sea, la escritura y las fotos, ahora que veo esta parte de mi vida, han sido como unas constantes, ¿verdad? Y el diseño como tal, respectivamente de lo que estuviese haciendo, se volvió como una manera de pensar, incluso como una manera de sistematizar y pensar en los problemas y resolverlos, ¿me entiendes? Okay. O sea que ahora mismo, obviamente estoy haciendo lo de la micro editorial, que pues, es los artefactos que estoy haciendo son libros, ¿verdad? Pero pues como bien dices, pues estudié, me formé en arquitectura. Y entonces el tema de la arquitectura es que siempre, yo acá pensando, ¿verdad? Hay componentes de autodidactismo siempre vinculado a esa educación. No, claro, sí. Que por otro lado es medio malo porque entonces todos los arquitectos se creen que son diseñadores gráficos y todos los arquitectos se creen que hacen fotos. Y eso es bien problemático. Sí, porque entonces no valoran y entonces nada, es un tema problema. a discutir. Es un tema bien interesante, pero yo no particularmente llevo años haciéndolo y todavía no me llamo, tomo fotos pero no me llamo fotógrafo, qué sé yo, es bien awkward en ese sentido. ¿Y cuándo comenzaste, verdad? ¿Cuándo hiciste tu primer libro? ¿O cuándo pudiste, verdad, diseñar el primer libro? El primer libro como tal. El primer libro. Caramba, el primer libro, fíjate, qué interesante que me pregunte. El primer libro tal cual, man, fue una publicación que trabajé para Chipo, para State Historic Preservation Office, para OSH en español, que me contrataron para montar como un libro bien bonito que era de arqueología, eran unos papers arqueológicos. Y ese fue literalmente el primer libro que diseñé. ¡Wow! No me acordaba de esto, bueno. No, esto es un cajón de sorpresa. Aquí vamos a sacar. Qué nítido. Sí, pues fíjate, ese fue el primer libro que literalmente diseñé. Y por ahí he ido haciendo libros cada cierto tiempo, hasta lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Eso es muy interesante. Y, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu carrera profesional en el sentido de que, ya que haces tantas cosas, ¿cómo tú te categorizas cuando vas a solicitar empleo? Eso es una excelente pregunta. Casualmente yo nunca he tenido ni tarjeta de presentación. O sea que un poco como que nunca he tenido la necesidad ni de venderme porque como no caben en la tarjeta todas. No caberían, el otro día estuve... sí, las competencias profesionales se saldrían un poco. No, pues hablando en serio, una pregunta, siempre me han llegado como que los trabajos, y los trabajos más importantes, ahora que me preguntas, han llegado siempre por escritos que he hecho, por textos que he hecho. Y por eso en algún momento me comentaba sobre qué trabajos me gustaría como reseñar o subrayar. Y por eso pensé en los textos, porque me he dado cuenta que en mi vida en distintos momentos los textos han sido como momentos pivotales, ¿no? Como momentos de bisagra, ¿no? De cambios y de giros, y por eso en algún momento te hablé de varios textos en particular. Háblame, ¿verdad? De la exhibición que tuviste en el Museo de Arte de Puerto Rico. Esa exhibición sí que estuvo bonita. Esa fue mi primera exhibición solo. Se dio a raíz de un proyecto que ellos estaban llevando, creo que todavía lo hacen. Se llamaban Talleres Vivos y eran como unas residencias in-house donde traen artistas emergentes y yo creo que lo hicieron hace poco, pero en fin. ¿Cómo se dio? Pues eso, tenía varias amistades que hacen curaduría vinculadas al museo, trabajando con el museo, y me invitaron y de hecho en aquel momento yo era editor de la revista oficial del Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, Arquitectos Paisajistas. Y siendo el editor de esa revista fue que surgió esta oportunidad de hacer el taller vivo allí en el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Santurce. Y fue una super experiencia, estuvo bien loco trabajar allí por el día y recibir a los visitantes. Y fue bien importante ese momento porque se dio también como al final hubo como un medio giro porque después de eso hice muy pocas revistas más del colegio porque tuvimos varias diferencias.
yo en general no tanto con la profesión, sino con la representatividad de la profesión, con el oficialismo de la profesión. Y la pieza principal de ese taller, que se llama La Gran Miami, que es una reinterpretación del Dark Glass de Duchamp, es una ventana gigantesca, es una ventana Miami gigantesca, que tiene como varias piezas. Y fue bien dirigida, ¿verdad? Como que a la crítica social, ¿verdad? A mi percepción de como lo capté cuando leí el artículo. Sí. Totalmente, esa pieza era como define el viaje duchampiano y dije, no voy a volver a hacer arte hasta como 15 años más, whatever. Creo que me he adscrito a eso. En términos de arte, no de fine art, de cosas museísticas o de galerías o de piezas enmarcables y vendibles. Pero esa pieza era como una alegoría de todo lo que yo había visto que era realmente el negocio de la arquitectura y de la construcción y cómo se vincula al ser y a la sexualidad y a la política en Puerto Rico y todo ese esquema de producción de patria, ¿no? De producción de país a través del cemento y toda esa mierda. La condición colonial, etcétera, toda la cuestión de la extracción de riqueza y el depósito de riqueza y la extracción de riqueza, ¿verdad? Que es nuestra condición. Y todo eso está en esa pieza y me parece que me divertí mucho haciéndola y disfruté mucho esa pieza. Bien cabrona. Y ¿verdad? Luego de eso estuve viendo que estuviste trabajando varios artículos sobre el graffiti. Eso, hubo uno después y hubo uno antes. Por eso, vi que publicaste uno un tiempo, otro después. Cuéntame cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Porque me gustaría saber cómo, en qué pensamiento o en qué onda estaba esa primera instancia luego cuando decides volver a escribir otro artículo sobre eso mismo. Sí, eso está nítido ese periodo. Lo que pasa es que, de hecho, ese texto se llama Olviden el graffiti. El otro día alguien me preguntó, oye, ¿tú quieres escribir? Amigo conocido me dijo, oye, ¿tú eres Javier Román del texto de ese de graffiti? Y yo, sí, eso fue hace como 10 años, quizás más, 15 años, no me acuerdo ahora cuánto fue. Fue hace como 10 años, sí, 2006, exacto. Estaban 20 años. Y yo, sí, cabrón, soy yo. Imagínate de cuánto tiempo fue. Y nada, aquello era una crítica. Yo vengo de la vena de crítica cultural marxista, anarquista. Y pues obviamente todo el fenómeno de graffiti en ese momento pues está pasado en ese texto. Por esos ojos de lucha de clase y por esos ojos anti-ideología y de que un poco tratan siempre de desenmascarar el espectáculo social, ¿no? Y todo las valoraciones teatrales que construimos todos como sociedad, que construyen los medios y demás. Ese ensayo es un poco sobre eso y era como hating toda la cultura de la pose y de la cultura toda esta cuestión del maleanteo y al final era como, mano, estos son todos unos chamaquitos, aquí nadie es del hood de verdad, déjense de mierda. Era un poco, ese era el discurso al que se atacaba ese texto. Y ese texto, de hecho, me consiguió un trabajo en aquel momento, que fue como gerente de proyectos para el Proyecto de Arte Público de Puerto Rico, eso fue el cuatrienio de Sila, bajo Miguel Rodríguez Casella, que hoy en día es crítico también. Y ¿por qué te digo eso? Porque esos fueron de los textos, ¿verdad? Que fueron pivotales dentro del proceso. Y entonces, y por la cuestión de la deuda pública que se emite para crear esas piezas, para que es interesante todo ese rollo. Y después, cuando surge lo de Santurce Slade, pues alguien me pidió como una opinión de, mira, tú que escribiste aquello hace tantos años, mira a ver si escribí otra cosa. Esto fue para Revista Cruce, yo creo, si mal no recuerdo, que hace fue offline, o ya no sé, lo tienes que chequear, no lo encontré, pero bueno. Se llamaba Olviden el graffiti, y realmente Olviden el graffiti es como una revisión del texto viejo a la luz de lo que estaba pasando en Santurce. ¿Y cómo fue aceptado, verdad, este escrito en la cultura del graffiti? Pues me imagino que a grafiteros tienen que haber escuchado o leído, ¿verdad?, esta lectura. En aquel momento a mí me invitaron a la Escuela de Artes Plásticas a dar como una charla del texto, como una versión conferencia del texto. Ajá. Y
Pues había gente que me quería dar. Porque no entendían realmente lo que yo les estaba tratando de decir, ¿entiendes? Y bueno, y como es un tema tan identitario para tanta gente, como que esto de momento es como están todos sus egos ahí pegados a la pared en pigmento, pues ¿sabes? Lo tomaban como bien personal. Y es como, dude, no, tú no entiendes, esto es crítica, esto no es... Yo ni siquiera estoy hablando de tu trabajo. Pero eso es más, eso dentro de un contexto más mayor donde no se entiende la crítica, ¿verdad? Y donde no se entiende cuál es el papel de la crítica ni el papel del crítico, y la gente no entiende un carajo aquí. Y entonces, eso es como era un síntoma más de eso, pues que estos chamacos, no todos, porque yo de hecho pues, era amigo de varios grafiteros de aquella época aquí en Viejo San Juan y de la escuela de plástica, por lo cual llegué allí a hablar del tema. No todo el mundo, pero eso es lo más pintoresco, era como que, este tipo, este hater, te vamos a dar la pela, estaba ese componente ahí. Pero al final, pues, ¿no? Al final para la gente entendió y hoy en día, pues ahora la gente finalmente está hablando de gentrification y de control de renta y otros fenómenos que ya estaban ahí en ese texto. Pues, tú sabes, las cosas pasan por sí mismas, tampoco hay que... Y, ¿verdad? Luego de eso, ¿qué otro proyecto, verdad? Antes de llegar al proyecto principal, ¿verdad? Al cual has estado trabajando durante varios años. ¿Qué otro proyecto tú crees que ha marcado tu carrera así? Bueno, la experiencia en México, que fue antes de yo haber llegado en Mac, fue trascendental porque yo me arrepiento nunca de haberme ido a México. Cuando yo abandoné la arquitectura aquí en Puerto Rico es porque me parecía que era y todavía me parece, que es un esquema piramidal. Bueno, el país entero es un fucking esquema piramidal, ¿verdad? Como estamos viendo ahora con Enaudi, con el caso de Enaudi, ¿verdad? Y cómo funcionan las cosas aquí es como un esquema piramidal, pero bueno, volviendo a ese tema... Me dicen que ha cantado más que Héctor Lavoe cuando cantaba. Bueno, se murió Juanga y pues ahora está él cantando. Mira, pero volviendo a lo de México, yo me fui para México porque en México tú puedes ejercer arquitectura, pero sin todo el rollo de toda la pérdida de tiempo y de dinero que era que sigue siendo, yo creo, la licenciatura acá, que no me interesaba y decía, bueno, no me interesa, no me interesa esto para este proceso, para después hacerle lo mismo a otros chamacos jóvenes, no me interesa entrar en eso. Me fui para México y en México, el proyecto que hacía allá, bueno, es que fundamos una firma de arquitectura allá, pero coincidieron los primeros proyectos con el colapso del mercado de bienes raíces en aquel momento. Todos los proyectos eran, bueno, no todos, los proyectos más importantes eran como segundas viviendas para gringos que se mudaban a México, que estaban buscando hacer inversiones en México. Y cuando se colapsa esa parte del mercado, pues se jodió la empresa. Ese proyecto se jodió, ¿no? Porque nunca se pudo construir nada. ¿Y cuántos años estuviste por allá? Tuve casi 3 años allá. 2 y pico, pero... Pues ya yo me fui de Puerto Rico, no pensaba volver, o sea, yo me fui de Puerto Rico, punto. Yo me iba ya 2 veces de aquí. Todo este rollo de, ay, te vas, te quedas, me quita, fuck that shit. Como que, no piensen, o sea, eso no hay que pensarlo. Como que tú te vas y ya donde haya trabajo. ¿Qué otro lugar has estado, que has ido a trabajar o que has estado por allá? Antes de eso, pues me había mudado a Nueva York. Recibido un buen pana mío diseñador, Doy Frese. Me acogió por allá en lo que buscaba trabajo, lo que hicieron fue bien poco chivo. Mudarse a Nueva York es hardcore porque yo le digo a todo el mundo, por lo menos mi impresión, tienes que estar listo para estar un año en las peores condiciones. En las peores, sí, sin trabajo, punto, ¿no? Y tienes que tener un cojón de ahorro y se te van así porque es una ciudad bien cara, pero ya aquí igual está igual de caro acá también. Nada, me fui para allá, después regresé a Puerto Rico porque me habían ofrecido algo en el gobierno, por eso fue durante Aníbal Acevedo. Y ahí fue que tenían toda la garata aquella con el Senado y cerraron el gobierno. Y yo, ya, ¿por qué me tuve que mudar para acá otra vez? Me tuve que ir otra vez y ya había hecho unos contactos mexicanos con un socio, con quien fue luego nuestro socio en Nueva York.
un amigo mutuo mexicano, y entonces pues esa persona quería irse ya también de Estados Unidos y nos invitó a México a hacer una empresa allá, y fue que surgió ese proyecto de diseño allá, pero pues también allá diseñaba otras cosas. Yo era profesor de diseño inmobiliario en una escuela de diseño, Centro de Cine, Diseño y Televisión en el DF, el Distrito Federal, que es una ciudad maravillosa. Yo creo que todo el mundo debería vivir en México, obligado por lo menos un año. No esa mierda de irse es que no es lo mismo vivir en un sitio que visitarlo. Entonces aquí la gente, aquí hay una muy mala comprensión de lo que es Latinoamérica, y por eso fue que ahorita te estaba diciendo que me encanta. Me preguntaste qué proyecto había sido significativo, y yo, bueno, pues ese fue totalmente significativo, porque haber tratado de hacer eso allá me cambió toda la visión de lo que es Estados Unidos, de lo que es Latinoamérica, de lo que somos nosotros, los puertorriqueños. Yo creo que eso fue súper importante. ¿Y cómo fue esa experiencia como profesor, verdad, y educador allá en México? O sea, ¿cómo tú lo compararías con el diseño en Puerto Rico? La experiencia como profesor no es muy distinta. Quizás como los mexicanos viven en una metrópolis de mayor tamaño que la nuestra, quizás no. De hecho, tienen como unos trasfondos mucho más variados que aquí en Puerto Rico, que la extracción de la gente es más parecida entre sí. Pero fuera de eso, el mundo del diseño pues se parecen muchas cosas y es bien distinto en otras. Yo creo que se parece en lo chiquito, en lo cerrado de los círculos profesionales, porque siendo una ciudad tan de millones de habitantes, como que todos los diseñadores se conocen, y es como sigue siendo como bien incestuoso la disciplina en ese sentido. Igual la arquitectura, todas las disciplinas son bien chiquitas, que en ese sentido se parecen mucho, pero en otros sentidos no tienen nada que ver, porque México es un fucking país rico, y la gente, la apreciación del diseño es otra, porque la gente se gasta chavos en diseño, en que le diseñen cosas, ¿entiendes? Desde ropa hasta aquí se da, pero en menor medida. O sea, no hay como una noción así tan extendida aquí del valor del diseñador como lo hay allá, como tampoco hay hay industrias pesadas, o hay ese componente que estaba mencionando de rediseñar la realidad completa. Vamos, aquí no lo hay tampoco, pues porque allá sí es un país rico y tienen otros recursos, ¿entiendes? Pero entiendes que es bastante sustentable entonces el negocio del diseño en México. Sustentable en el sentido de que sentido económico y demás. No, claro, yo creo que es más fácil, hay más chavos, hay más gente de dinero, hay más gente educada, hay más apoyo del Estado, hay más apoyo de entidades privadas. De lo que yo vi allá y de lo que he visto de mis estudiantes, lo que han hecho y lo que se han convertido algunos, no sigo todos, ¿verdad? Pero siempre es bien nítido, sé que algunos que te escriben y te dicen lo que están haciendo. Sí, yo creo que allá es más sustentable todos los diseños, y hay un mayor aprecio cultural en todos los niveles del diseño, de todos los diseños, mobiliario, gráfico, you name it, arquitectura. Y cuando regresaste, ¿verdad? de México en esa situación, ¿llegaste a tener como que para diseñar inmobiliario o algún tipo de diseño más industrial que gráfico, o siempre te mantuviste desde que ya está la isla en el gráfico? Pues yo no dejé nunca el gráfico, porque siempre, incluso durante ese periodo en México, yo diseñaba desde identidades. O sea, siempre me mantuve diseñando desde identidades para particulares o para negocios pequeños, y publicaciones. Eso como que nunca se fue. Lo que cambiaron mucho fueron los clientes, te diría. Cuando llego acá me mantengo en la educación, porque empiezo a dar clases. Cuando vengo para acá de regreso, pues empiezo a dar clases en Art Poly, cuando estaba Miguel Rodríguez, que aquel fue un momento verdaderamente
memorable dentro de la historia a mi juicio, de la historia de esa escuela y lo que estaba pasando, y de efervescencia y los diseñadores que habían, en aquellos momentos era la huelga de la Yupi también, y había como una fuerza ahí en la calle que hoy en día no existe para nada. O sea, Estamos hablando más o menos del 2010, más o menos. Sí, esto fue 2009, sí, la huelga de la Yupi, exacto, por eso Sí, te pregunto, ¿verdad? Porque era bien nítido. yo estaba recién graduado de la escuela superior, Ajá. y fue cuando entró el cierre de gobierno. Ajá. Yo iba a estudiar en la UPR de Río Piedra, no estudié en la UPR de Río Piedra porque me habían aceptado en arquitectura, y como dijeron que iban a atrasar el semestre 6 meses, no, yo dije, no puedo perder el tiempo. Conocí, ¿verdad?, lo que fue la Escuela Internacional de Diseño del Turabo, y claro, que es una alternativa, se ha convertido en una super alternativa. Y al sol de hoy, pues, soy diseñador, ¿verdad? Pues quizás no hay más que volviendo venga, quizás. No, claro, yo entiendo, ¿verdad?, que en cuestión del tema de arquitectura, se han tenido que reinventar muchos de los arquitectos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque ya de las ceses de construcción han tenido que llegar a un momento de reinvención. Sí. Yo no sé si es tanto el tema, a mí el tema ese de la reinvención siempre me molesta. Como una palabra, es como una palabra así, reinventarse, como de superación y de coaching y la cosa, como que nunca me ha gustado. Pero, pero te entiendo lo que estás diciendo, nada más te que comentaba que más que eso, simple y sencillamente la arquitectura como que implosionó en la manera en que se hacía el negocio como tal. Aunque hay 2 o 3 que han guisado, porque fíjate que, por ejemplo, por darte el ejemplo más burdo y simple, tú haces un edificio de $10 millones, un proyecto de $10 millones, y tu firma cobra el 10%, pues ya te echaste $1 milloncito para ti, para tu firma. Y si tú eres una persona frugal, que no tiene muchos gastos y que no está en el viaje de seguir acumulando riqueza, pues quizás con un proyectito ya lo hiciste, ya acabó. Y muchos arquitectos durante la época del despilfarro, antes del colapso económico, pues mano, hicieron un dinero en serio, hicieron un dinero largo, ¿me entiendes? Las generaciones más chiquitas, pues se enfrentaron con nada, con las migajas. ¿Y qué tú opinas, verdad? O sea, no es una reinvención, sino de que, ¿sabes qué? Pues eso es que para lo que nos educaron y que se supone que hiciéramos, pues simplemente no pasó. Y no va a pasar y no hay break, ¿me entiendes? Yo nunca voy a hacer un proyecto de $10 millones o whatever, ¿tú me entiendes? Como que ni me interesa quizás, tú sabes, como whatever. Eso ha cambiado, o sea, toda esa ramificación del diseño se han dedicado pues a hacer otras cosas para pagar la renta, ¿entiendes? ¿Y qué tú opinas, verdad, de la gestión del diseñador en estos momentos, verdad, en base a la crisis económica que estamos viviendo? ¿Cómo tú crees que ha estado gestionando el diseñador? ¿Cómo yo lo veo? Pues esa es una excelente pregunta que yo no me había preguntado yo mismo. Pero ahora que tú lo planteas, yo creo que esta capacidad del diseño de rearreglar y cambiar cualquier ámbito de la existencia humana en la ciudad, yo lo he visto ahora cobrar más auge con la cuestión de los pequeños empresarios y de los negocios pequeños y los profesionales pequeños, como son personas como que han identificado que, y esto yo me voy a mi juicio de lo que he visto por ahí, ¿no? Son personas desde profesionales a empresarios, a dueños de negocios que se han dado cuenta que hay un valor añadido en el diseño que vale la pena pagarlo porque le regenera más dinero, punto. ¿Me entiendes? Yo creo que hay un montón de gente que cada vez se va dando más cuenta de esto, y eso se ha también, o más bien coincidió, a mi juicio, con el acceso a las redes y el acceso a la representación de la realidad artificial en las redes, ¿no? O sea, eso es algo que los viejos no dominan, que no entienden, no valoran tampoco, y los jóvenes sí, y entonces ese espacio se ha venido a ocupar por diseñadores de todo tipo, ¿no? Que hacen todo tipo de cosas.
Y eso me parece genial. Esa florecer de muchos diseños, ¿no? Y que realmente es bien difícil ponerle cascabel al gato, como poder... Mira, está aquel corillo haciendo tal cosa, que está esta otra gente que está haciendo otra cosa. Esa pluralidad me parece rica, me parece que es de lo poco, único que está pasando que uno podría alegrarse, ¿verdad? En Puerto Rico actualmente. Que uno lo ve, mano, uno lo ve, y lo ves en el tipo que montó el negocio en la esquina, que hizo no sé qué, que contrató no sé quién cara, y mira qué tripioso de la identidad, que a veces uno no sabe quién rayos es, hasta negocios pues con más robustos en su alcance económico, y otros que son más robustos aún y que el diseño es una porquería. Pero está diseñado, alguien lo pensó, alguien lo ejecutó y está impreso ahí, está esa tinta por ahí corriendo. No, claro, y creo que el valor, ¿verdad? De que le están dando ahora mismo a resolver problemas a través del diseño y cómo están implementando los negocios, lo que es el design thinking y creyendo, ¿verdad? En el proceso. Totalmente. Que entiendo que ha sido bastante clave en toda esta crisis que estamos viviendo y que han podido mantener ese negocio a flote, ¿sabes? A pesar de que pues se ha estado viviendo un poquito apretado, pero cada cual sigue innovando y creando cosas buenas. Y la cuestión de la colaboración, la cuestión del espíritu colaborativo, que es algo que es más de los jóvenes y más de esta cultura más horizontal, que viene después de las huelgas, que viene después de los Occupy, que viene después de los medios. Toda esa cultura colaborativa yo creo que es nueva también. Y es parte del fenómeno que estamos viendo ahora. ¿Cuán importante, verdad, tú piensas que es la colaboración en el diseño hoy día? Bueno, la colaboración me parece absolutamente que es la que hay, no hay alternativa a colaborar. La idea aquella que un poco fue culpa de los arquitectos, yo creo, de los Star Architects, la idea que, porque muchos diseñadores todavía gozan de esa cuestión del estrellato, pero esa idea del master designer, el tipo que tiene la boutique, del design boutique, que tiene ahí toda la cosa, y el dominio del taller, y que tiene interns ahí que trabajando de gratis, toda esa mierda, yo creo que eso que ya... Y que eso no es viable a largo plazo, ¿entiendes? Eso tiene que ver con la realidad y con cómo la gente se comunica tan siquiera ya, ¿entiendes? Sí, no, claro. No puede ser que hay un cabrón que esté cobrando ahí el contrato y pagándole una estupidez a los chamacos que están empezando, que al final a veces saben más que el otro cabrón, ¿tú sabes? Eso me parece que ese modelo organizativo de poder y de profesional, como que yo creo que no, mano, no brega. Yo creo más en cuando se vinculan profesionales de distintas, ¿sabes qué? Que es como eso funciona, es como trabajan los equipos de ingenieros, los equipos de la NASA, los equipos Sí, que son equipos exitosos. Multiespecialistas, ¿entiendes? Y equipos que cada uno tiene un rol, ¿verdad? En el equipo y se respeta ese rol. Respeta y se paga bien a cada uno. Sí, eso yo creo que es fundamental a nivel de diseño también y cómo colaboramos entre diseñadores, ¿entiendes? Y no hay de otra, porque es que el otro no es sustentable a largo plazo, ¿me entiendes? No puedes tener interns ahí pagándole la estupidez ahí en tu taller por cuánto tiempo, cuánto tiempo esa persona va a estar ahí realmente y que la vas a enseñar realmente cuando al final a veces es al revés. Uno aprende a la gente joven, ¿no? Eso es más que lo que uno tiene que enseñarle, ¿entiendes? En ese sentido, cómo la colaboración cambia los paradigmas de práctica, me parece que es bien interesante y que no hay de otra y que tiene que ser así. No, y lo más interesante de todo, ¿verdad? Y te lo digo en mi caso, es como, ¿verdad? Uno teniéndole respeto a los profesionales que pues ya llevan más tiempo que tú en el campo, pero ven esa iniciativa tuya y esa perseverancia, la cual te lleva hasta colaborar con ellos inconscientemente, ¿sabes? Como que tú pensando que faltarían muchos años para ir a colaborar con ellos, hoy día te puedes encontrar como que mañana voy a colaborar con alguien grande. Sí, ajá, totalmente. Eso es algo que antes no se daba, yo creo. No se daba tanto, por lo menos. Y no, lo divertido del proceso es verdad que es cuestión de esta parte tecnológica
y cuestión de teoría, de que tú aprendes mucho de la teoría de la persona que lleva más tiempo, y él aprende de ti en cuestión de lo tecnológico. Sí, totalmente. Porque estamos en un cambio constante, ¿verdad? De tecnología, de teoría, de práctica. Sí, sí, totalmente. Eso... Yo creo que es que la arquitectura siempre viene otra vez, siempre vuelve ese tema. Tu alma mater, La arquitectura... La arquitectura presenta esto de la manera más dramática en términos de que ha sido, yo creo que la profesión que más reacia ha sido al cambio, pero la más que ha cambiado a la vez, en el sentido de que pues todavía la organización de la profesión está basada en esta cosa medieval del gremio y de sí señor, y que tú llegas ahí a mendigarle al maestro artesano que te enseñe, que te adopte, tú sabes, y que incluso pues antes en el medievo era así, ¿no? Los maestros artesanos eran responsables por todos los aspectos de la vida del aprendiz, ¿no? Pues entonces esos medios, esas formas medievales, hermano, nos las hemos quedado en la arquitectura más que en las demás profesiones. Y todo eso pues ya no existe, eso es parte del pasado. Y ahí también está la cuestión que en Puerto Rico se mezcla, yo creo, con el patriarcado y con la cuestión, la dominación masculina de la cultura. O sea, nosotros lo mezclamos con eso y tenemos esta cosa de la vaca sagrada, esta noción de que pues el maestro es viejo y le dicen a maestro. La cuestión del maestro, yo creo que eso también es como que hay que darle enfoque. Y no es que uno no respete a la gente mayor, pero se han aprovechado mucho de eso tú sabes, para no dejar que otra gente crezca. Yo creo que ¿me entiendes? A la velocidad que se supone que crezca. Es un punto, ¿verdad? Que ha cambiado el rol, ¿sabes? Más que un maestro, es como que este mentor, ¿sabes? Y no es un mentor en el cual estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Que era como que el mentor que te llevaba por toda su carrera, sino que es este mentor que puede entrar en una etapa de tu vida, darte un coaching y salir de tu vida y tú seguir creciendo como profesional. Sí, se aprenden cosas, pero mira, al final el tipo no te va a dar sus clientes, ni te va a dar los contratos, ni te va a dar los chavos. Entonces, esa necesidad de que ahora eso es el branding, ¿verdad? La cuestión de tu brand. Cómo tú creas un público y cómo tú cautivas un público que al final es quien probablemente pague por tu trabajo, por distintos tipos de trabajo, ¿verdad? De acuerdo que sea tu modelo económico el que establezca. Y yo creo que eso nadie te lo va a enseñar. Y los viejos no te van a ayudar con eso nunca. Mayormente tú trabajas como... mayormente tú trabajas, ¿verdad? Como independiente o freelance, si no me equivoco. Bueno, yo estuve como ahora mismo como copywriter y copy editor en el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico full time in-house como varios años, como 3 años. Durante ese tiempo pues hice muy poco o ningún trabajo freelance, pero antes de eso hacía eso mismo de freelance y hacía pues también más diseño gráfico y hacía más cositas de esa índole. De hecho los libros esos que estábamos viendo fueron de ese periodo cuando yo estaba freelance. Ya cuando me meto a tiempo completo realmente me daba me sobraba muy poco tiempo para hacer otras cosas y las cosas que hacía eran mías, eran mis proyectos. Y en verdad, teniendo ambas experiencias, ¿cómo tú crees que se diferencia, verdad? Esta parte en la cual tú eres tu propio jefe, tienes que autogestionar a trabajar ya para alguien. Bueno, lo de sí, eso es una pregunta fundamental, como que elemental. Dentro de... Y presentan por una problemática, ¿verdad? O sea, obviamente, yo creo que la problemática fundamental que presenta es que en la luz de nuestra realidad económica, a veces pensamos en el trabajo freelance versus el trabajo full time o para alguien, como si esas dos opciones existiesen fácilmente, fueran fácilmente asequibles. Como que, no, pues yo voy ahora a trabajar full time y... no, ahora voy a trabajar freelance.
sea, nunca debemos mirar ambas cosas como asumiendo que siempre van a existir, porque la tendencia, obviamente, ha sido, el neoliberal ha sido a ir desapareciendo este tipo de puestos o de trabajo freelance y sustituyéndolo por consultorías baratas para no tener que pagar beneficios marginales, para tener que pagar, tú sabes, derechos laborales, un montón de cosas que los patronos por ley tienen que pagarle a sus empleados a tiempo completo. O sea que como diseñadores como que siempre idealizamos las dos cosas como si siempre estuviesen, pero realmente no están. La diferencia pues para mí la diferencia es esencialmente, y yo estaba en los dos lados, ¿no? Es esencialmente sobre qué tú le dedicas el tiempo más. Cuando estás freelance, obviamente tienes que hacer un montón de cosas que son engorrosas y desagradables, como mantener cuenta, cobrar, facturar, ese tipo de cosas, versus trabajar para alguien que te dan. Lo peor que vas a hacer es, qué sé yo, llenar un timesheet o alguna cosa así, pero al final alguien te va a pagar y ya, y no te importa si el cliente le paga o no le paga, el tipo te tiene que pagar, ¿no? Cuando estás freelance, pues entonces tú eres el que te clavas cuando el cliente no te paga o te paga tarde o whatever. So, la diferencia para mí es eso, como que la cantidad de tiempo que le dedicas a distintas cosas, ¿entiendes? Digo, además de los beneficios marginales que cuando trabajas, pues, sabes, para alguien pues tiene ciertos beneficios. Pero aquí el modelo económico, bueno, que cuando ves las compañías más grandes es progresista en Estados Unidos, yo, Google o Netflix o muchas de las compañías de Silicon Valley. Amazon no, obviamente, son los cabrones. Pero el modelo en Estados Unidos es a proveer trabajo serio y trabajo de verdad, o sea, a los empleados y a preocupar al patrón, a preocuparse por sus empleados, más allá de pagarle un plan médico, ¿no? Es más complejo que eso. Y aquí no he visto como que nos hemos quedado, bueno, pero mira la cuestión, la condición económica nada más, ¿no? Nos hemos quedado como en un modelo totalmente fuera de lo que está pasando, o sea, fuera de lo más progresista que está pasando en Estados Unidos, que es obviamente nuestra metrópolis, ¿no? Y eso me parece preocupante en Puerto Rico, ¿no? Como eso ni siquiera es una aspiración, como ni siquiera hablamos de trabajos dignos, ¿tú sabes? Eso está un poco cabrón. Para ir, ¿verdad? Cerrando la entrevista, hablemos de tu proyecto Matter, o sea, de tu proyecto grande y que has trabajado por estos últimos 4 años, que fue el libro que acabas de publicar este año. Yeah. Pues mira, sí, claro, el proyecto más grande que tengo ahora mismo, el principal, ¿verdad? Microeditorial Roquestal LTD, que realmente es un sello editorial y ya que yo creé para publicar este primer tomo, el primer volumen que saqué con la editorial, la microeditorial, que se llama Sonidos del Avistamiento, que es este proyecto que estás mencionando, que es un libro de fotos sobre las aves del Viejo San Juan, que fue un proyecto que se dio como bien orgánico, bien interesante, porque fue un proyecto que se fue creando con el mismo público que el mismo proyecto iba generando. ¿Y cuánto tiempo más o menos te tomó? Pues en total como 4 años y medio, si cuentas todo el proceso de fotografía y documentación fotográfica. Fueron como 3 años y medio de eso, y después fue que se inició la campaña para el crowdfunding, porque esto fue un libro que para imprimirlo pues diseñé una preventa básicamente. Fue como dice un amigo, el libro se hizo al revés que se hacen todos los libros. Este fue un libro que yo diseñé antes de que existiera. Bueno, obviamente eso es diseño, ¿verdad? Lo diseñé, o sea, lo soñé como yo lo quería, averigué cuánto costaba y luego lo vendí. Y lo vendí antes de que existiera y la gente confió en el proyecto y se dio. O sea que así no se hace casi ningún libro, pero ahora voy a hacer otro libro con el mismo modelo junto a una amiga ilustradora que se llama Mía Pagán. Vamos a lanzar pronto una campaña nueva para un cuento para niños, ilustrado por ella, escrito por este servidor.
Y eso pues lo vamos a lanzar pronto. Yo creo que ya dentro de este mes, probablemente ya se esté por ahí corriendo. Y va a ser el mismo modelo de financiamiento. Va a ser una preventa del libro, poniendo nuestros credenciales, tú sabes, Okay, y ya que adelante, ¿no? Como anticipo al proyecto. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. y ya, ¿verdad? Que tú realizas mucho libro impreso. ¿No has pensado, verdad, en gestionar que estos libros impresos que estás haciendo, hacerlo digital más interactivo, en cuestión de la interacción, de traer la tecnología también a los libros? No, porque que yo no creo en los libros digitales. Para mí un libro tiene que ser una cosa, tiene que ser un libro, ¿sabes? Es como tú no compras un carro digital. Tiene que haber un fucking una máquina de combustión que le metes gasolina y que te mueve de un lado a otro. ¿Entiendes? Un libro tiene que tener páginas y tienes que abrirlo y tiene que tener tapas, tiene que tener Sí, peso, es como comprar una y tiene que bicicleta tener de olor. motor. ¿Cómo que una bicicleta de motor? Sí, no, la bicicleta digital, tú sabes, bajé el app de la bici, tú sabes, me va a llevar a ninguna parte, ¿no? Pues no. So, yo nunca me han gustado los libros digitales, nunca he tenido libros digitales. A veces tengo PDFs y los leo, pero yo marco los libros, yo los escribo, ¿sabes? Los disfruto, los llevo me tiro con ellos en el sofá, me los llevo a la cama, qué sé yo, donde sea. Los llevo por ahí a la playa, qué sé yo. Y el libro digital, eso no funciona, eso es una mierda. So, sí he pensado en los apps, pero entonces la cuestión del app y de irme allí a Santurce de poster allí, sí, mi app y la cosa. Todavía no me... ¿No? No, aparte que el producto que tengo ahora mismo es un libro de aves que me han sugerido que cree un app al respecto, pero realmente ya hay muchos apps que son excelentes. O sea, que yo tampoco hago las cosas cuando pienso que son genuinamente necesarias. Y ahora mismo no me imagino, no creo en los libros digitales y no me imagino haciendo un app todavía vinculado a ninguno de mis productos editoriales. O sea, siguen siendo de una microeditorial de libros en papel. Ok. ¿Y qué podemos esperar, verdad, de Javier Román? Además de que va a ser el partícipe del próximo documental del barrio. Estoy ya... Dale al medio del barrio. Mira, pues sí, esa colaboración me encanta. Vamos a ver qué sale de ahí. Tengo ese libro que voy a lanzar pronto con Mía Pagán. Tengo un montón de actividades en el tintero sobre el libro que ya existe, Sonidos del Avistamiento. Así que tienen que estar pendientes. Búsquenme por ahí en Facebook. Roquestal es Roque y Stal de Agustín Stal, científico, ¿verdad? Puertorriqueño. O si no, me buscan Javier Román y me preguntan y yo los mando para la página de la editorial. Tengo 2 libros, ¿cuánto? Tengo 3 libros en el horizonte. Ajá. El primero, después de este con Mía Pagán, el próximo libro es un libro que colecciona mis fotos de cielos oscuros, que también es un proyecto que se ha dado orgánicamente, pues porque yo he ido tomando fotos de cielos oscuros, viéndose de estrellas y fenómenos celestes, y la gente me ha ido pidiendo, ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo vas a publicar esto? Esto no se puede quedar en el Facebook, o sea, no se puede quedar en ese mundo. Ese libro viene por ahí, para el año que viene. Todavía estoy en diseño editorial, viendo cuál va a ser el alcance del libro, cuán grande va a ser, etcétera. Y después de eso tengo 2 fotógrafos que admiro muchísimo, que también ya uno me hizo un acercamiento para crear un libro, pero todavía estamos conceptualizando, y hay otros fotógrafos también que no puedo... Obviamente esto todavía está... No puedo decir los nombres porque todavía... No es eso, no, que todavía no hay ningún tipo de acuerdo formal. Estamos todavía en discusiones súper preliminares de ahora sí, vamos a hacer algo. Sí, esto está en el horizonte lejano, pero el mío sí se va a hacer porque ya estoy planificando. Estamos como en el barrio, yo lo estoy comprometiendo y todavía no hemos cerrado el negocio, así que... Pero nada, eso es parte del barrio. Es nítido, eso. Bueno, Javier, pues ha sido un placer, ¿verdad? Poder tenerte aquí en el barrio. Gracias por darte la vuelta. Yeah.
Y nada, espero poder tenerte por ahí en una próxima ocasión. Muchas gracias al barrio por tenerme. Y pues sí, ojalá que se den esos proyectitos en futuro. Sería un honor colaborar con ustedes en eso.